Tenemos ahora sí en línea a Christopher Loyola, presidente del CEFIL, Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. ¿Me escuchás ahora? Te escucho, ¿me escuchan? Te Ahora escuchamos sí. ahora sí. Bárbaro, Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. contanos, ¿cómo está armándose la convocatoria? Vi que se movilizaron sobre Goyena. Bueno, la verdad hay una tradición también de esa facultad de ir preparando la convocatoria, en este caso del 23 de abril. Exactamente, sí. Actualmente, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en el conjunto de universidades nacionales de nuestro país, la verdad es que se viven momentos críticos en términos presupuestarios a raíz del congelamiento decretado por el Gobierno Nacional el 26 de diciembre del año pasado. Y en este sentido, lo que hasta hace algunos días, quizás para muchos y muchas, seguía siendo algo impensado, porque hasta en algún punto, hasta nosotros mismos como representantes estudiantiles, nos cuesta creer y tener que transmitirle a nuestros compañeros y compañeras que en este momento las facultades pueden cerrar y corren un riesgo inminente en los próximos meses. Hoy en día parece algo cada vez más palpable. Hace unos días llegamos, fue noticias en todos los medios, la Facultad de Medicina primero, pero después se hicieron eco de esta misma medida el resto de las unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires, las luces completamente apagadas, recomendaciones por parte del rectorado de la universidad instando a no utilizar tampoco, no encender las calderas. Estamos en puertas nada más de el invierno y es necesario poder garantizar condiciones de cuidado y condiciones dignas de cursada para todos y todas, estudiantes, docentes y no docentes, y hoy en día eso no está garantizado. Es por eso que desde la Facultad de Filosofía y Letras, así como desde el conjunto de las universidades, nos venimos organizando. En particular, la semana pasada tuvimos una enorme jornada de clases públicas toda la semana, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estuvo la calle de Puan cortada, con cientos de clases públicas funcionando. Más de 5.300 estudiantes asistimos a las clases públicas con cientos de docentes y no docentes. Este miércoles tuvimos un gran abrazo a nuestra facultad, dando una vuelta a la manzana, cortando la calle de Goyena, Bonifacio, Puan. Fue realmente masivo, tenemos una enorme respuesta por parte de la comunidad educativa de nuestra facultad, y todo esto tiene que ver con poder llegar, lógicamente, con un mayor impulso y con mucha más fuerza el día martes 23 de abril a la enorme marcha nacional educativa que se está preparando. Y en este mismo sentido, también el lunes por la noche vamos a tener una vigilia en la facultad. El lunes vamos a dormir en la Facultad de Filosofía y Letras para después salir todos juntos y todas juntas el día martes hacia la movilización. Christopher, buen día, te saluda Leila. ¿Pensás que, bueno, muchos jóvenes, y seguramente me consta en realidad, muchos pibes votaron a este gobierno yendo a la universidad pública sabiendo de lo que podía significar? ¿Pensás que a partir de ahora, con todo lo que se está viviendo, puede haber algún tipo de impacto en esos sectores que subestimaban la capacidad de daño de este gobierno? Sin dudas, y hay casos concretos, hay estudiantes que se nos han acercado hasta con cierta vergüenza a decirnos: la verdad es que no puedo creer estar diciéndoles esto, pero yo el año pasado fui y voté a este gobierno porque sentía que era necesario un cambio en la Argentina, y hoy me quiero matar porque está en riesgo mi derecho a la educación. Y la verdad que es triste, porque se desplegó una enorme campaña también el año pasado hacia el interior de cada una de las universidades, porque sabíamos lo que podía pasar. Y eso que muchas veces tildan de campaña del miedo y de un montón de cuestiones, efectivamente es lo que estamos sucediendo. Uh-huh. En el caso de nuestra facultad, además, en particular, ocurre algo un poco particular, que es que en octubre del año pasado se estrena una película con el nombre de nuestra facultad, que es Puan, que hoy de hecho se va a proyectar nuevamente en nuestra facultad a las 7 de la tarde. Y uno la mira hoy en perspectiva y es espeluznante, realmente. Es escalofriante ver cómo escenas que estaban retratadas en esa película hoy en día son parte
de una cruda realidad que afecta a miles de estudiantes y de docentes de las universidades públicas de nuestro país. Vemos que hay muchísimos estudiantes, teníamos mucho miedo, hay que decirlo, al principio del cuatrimestre no sabíamos con qué situación nos íbamos a encontrar porque éramos conscientes de que buena parte de nuestros compañeros y compañeras fueron y votaron a la Libertad Avanza el año pasado, pero la realidad es que nos encontramos con una extrema preocupación y con un profundo compromiso de defender la educación. Así que la verdad me parece muy importante poder resaltar la enorme adhesión que está habiendo de todos nuestros compañeros y compañeras, tanto del claustro de estudiantes como de docentes y no docentes que se están plegando esta medida. Sabemos que igualmente la clave históricamente ha estado en el movimiento estudiantil. Te pregunto cómo vienen los debates en la FUBA, en el movimiento estudiantil a nivel nacional, en la FUA, Federación Universitaria Argentina. ¿Cómo vienen los debates y cómo se está estructurando? Una posición defensiva en un punto, pero que también me imagino quienes dicen, hay que seguir en una ofensiva, que significaría que después del 23 de abril hay que ir pensando en el próximo paso. Absolutamente. Sí, es importante resaltar esto que vos bien mencionás. La marcha del 23 de abril de ningún modo puede ser un punto de llegada, sino que más bien tiene que ser un punto de partida para poder, a partir de ahí, continuar con un enorme proceso de lucha que tiene que terminar ni más ni menos que el día en que consigamos la partida presupuestaria que tiene que bajar el gobierno nacional para que nuestras facultades sigan funcionando. En este sentido, y en relación a la pregunta que señalabas, es importante poder resaltar la enorme unidad que se viene construyendo y tejiendo entre todas las organizaciones políticas de un amplio espectro político presente en nuestras facultades, cosa que hace mucho tiempo no se veía. Hoy en día la Federación Universitaria de Buenos Aires y la Federación Universitaria Argentina están en manos de la franja morada, del radicalismo, del reformismo, que es una fuerza con la que yo en particular puedo tener muchas diferencias. Yo milito en la MELLA, que es la corriente universitaria del Frente Patria Grande. Sin embargo, tanto la Federación Universitaria de Buenos Aires como la Federación Universitaria Argentina, así como el resto de las federaciones universitarias estudiantiles del país, van a estar participando masivamente de la jornada este martes, porque hoy en día entendemos que más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener, tenemos un objetivo en común y tenemos en este momento un enemigo en común que no tiene que ver con que nosotros hayamos elegido que Milei sea nuestro enemigo, sino que Milei eligió la educación pública, nos eligió a nosotros y nosotras, estudiantes, docentes y no docentes, como enemigos. Desde el primer momento ha declarado una guerra contra la educación pública y contra la universidad pública en particular, aplicando un brutal desfinanciamiento. Y en ese sentido es importante resaltar que todas las federaciones estudiantiles, que todas las agrupaciones de todo el arco político estamos hoy dispuestos y dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias para poder enfrentar este vaciamiento que sufren nuestras universidades, este cierre progresivo que buscan llevar a cabo, y al menos desde nuestra parte, desde la MELLA y desde el espacio político kirchnerista, peronista de las universidades, tenemos intenciones de poder continuar con esta pelea hasta las últimas consecuencias, y tendremos que tener las conversaciones, lógicamente, con el resto de los espacios políticos involucrados, porque nos parece importante que nuestra federación, tanto la Federación Universitaria de Buenos Aires como la Federación Universitaria Argentina, actúen del mismo modo, y tendremos las conversaciones para que así sea. Christopher, te pregunto también el gobierno apenas se supo de las acciones que se iban a llevar adelante para pedir por el presupuesto, empezó también con la ofensiva vía redes sociales a hablar de adoctrinamiento, ¿no? Eso es algo, no es algo novedoso, hace rato, y también se escucha mucho en los propios estudiantes, ¿no? Que un cartel les genera pavor porque consideran que es adoctrinamiento. ¿Cómo hacen para abrir ese debate en la universidad? Bueno, vos justo sos de filosofía y letras, me imagino que no debería haber tanto problema con eso, pero es un tema en otras universidades, ¿no? Esto de hay un cartel y esto significa que me están queriendo adoctrinar. Tienen miedo de hacer política en las universidades. ¿Cómo lo estás viendo eso? Sí, la verdad es que es llamativo, sobre todo porque tenemos un gobierno que llora de adoctrinamiento, pero nos dice, no se cansa de repetirnos cómo tenemos que pensar. Es realmente particular lo que vemos. Y por otro lado, me parece que es subestimar muchísimo al conjunto de los estudiantes y las estudiantes que asistimos a las universidades, creer que un cartel
tiene ese nivel de capacidad, o que nuestros docentes, acusar a nuestros docentes de que vengan a adoctrinarnos, que si somos marxistas, que si somos kirchneristas. O sea, plantear realmente que la universidad pública, que nos ha valido vastos reconocimientos a nivel internacional, que nos ha dado 5 premios Nobel en nuestro país y que tiene un nivel de excelencia académica reconocida por todo el mundo, plantear que en esa misma universidad tenemos docentes que vienen a adoctrinarnos o que se ha convertido en un centro de adoctrinamiento marxista, la verdad es que es un poco... no es creíble. Uh-huh. Y lo que vemos hoy en día es, dependiendo lógicamente las facultades, momentos en los que cala más y momentos en los que cala menos este discurso, lógicamente, pero sobre todo vemos estudiantes decididos y decididas a confrontar contra esta idea, a defender el pensamiento crítico que se forma en nuestras universidades y sobre todo a discutir con un gobierno que lo primero que le interesa es cerrar nuestras aulas, dejar de garantizar sueldos dignos para nuestros docentes, condiciones dignas de cursada para los estudiantes y las estudiantes. Porque también es importante tener en cuenta que esto se da en un marco no solamente de congelamiento presupuestario, sino de desregulación de los alquileres, de aumento de los alimentos, de aumento en las tarifas del transporte. Es un conjunto de políticas económicas que lo único que hacen es volver cada vez más difícil sostener la cursada. Entonces, acá no se trata de adoctrinamiento o no adoctrinamiento, se trata de una pelea feroz que ha decidido encarar el gobierno nacional en contra de la educación pública, en esta suerte de una batalla cultural en la que no se entiende bien contra quién discute el presidente de la nación, y en la que decide invertir más en balas y misiles para involucrar a nuestro país en una guerra en la que poco tenemos que ver, en lugar de destinar esa plata a la educación de miles de pibes y pibas que seguimos eligiendo formarnos en la educación pública en nuestro país. ¿De qué carrera sos, Christopher? Yo estudio en la carrera de edición. Edición, bien. Che, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos la charla y bueno, queda la convocatoria para el próximo 23. Así es, muchas gracias. Che, abrazo grande.